otro tema, aprovechando que están acá, porque esta ha sido la semana de las disculpas, fíjense. Y fíjense que la primera es la del ministro secretario general de la Presidencia, cuando dijo que las generaciones anteriores, las que los precedieron, no solo el gobierno del presidente Piñera, sino también las anteriores, ¿no es cierto?, ellos tenían valores. La palabra exacta para que una escala de valores una distinta. escala de valores. Nuestra escala de valores y principios en torno a la política no solo dista del gobierno anterior, sino que creo que frente a una generación que nos antecedió, bla, 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 bla. Centro izquierda. Centro izquierda, ¿no es cierto? Nosotros tenemos, yo creo que tenemos un nivel mayor. Más alto. Más alto. O sin eufemismo. Sin eufemismo, etcétera, etcétera. ¿Cómo? A ver, usted que es parte de su gobierno, diputada, ¿cree que metió las patas el ministro? Yo creo que no fue una buena expresión. Creo que fue una conversación en un contexto bastante más amplio, una conversación bien distendida, en que también Pública. se permiten, sí, totalmente, ciertas laxitudes, a lo mejor reflexivas, que habría que tener más cuidado. Pero Ya. él ha pedido disculpas, ha rectificado. Y aquí yo me paro y tomo esto que se ha dicho de que reconocen que igual se paran en hombros de gigantes para hacer. Eso lo dijo la ministra Siches. Sí, lo dijo la ministra Siches en relación a esto. Y yo también, yo pertenezco a esa generación antigua, pues yo no Sí, soy. pues, se sintió identificada, se siente cuando dice nuestra escala de valores es distinta. No, yo entendía lo que se iba así. A ver, ¿A qué? uno mismo siendo parte y habiendo apoyado al gobierno de la concertación, uno mismo también tuvo esas ciertas críticas. Yeah. Pero yo no lo pondría en términos de que la escala de valores es distinta. Quizá haya una crítica que yo misma he hecho, se relativizó esta transición, ¿cierto? Hubo, por supuesto, que las críticas que siempre hemos hecho. Me parece que las palabras no fueron las adecuadas. Pero yo también quiero valorar la capacidad de pedir disculpas. Oiga, cuando ¿sabe que yo le voy a decir la pregunta al revés? Porque un tema es la edad. Pero yo pensé que usted se sentía más cercana a esta nueva generación. Me siento muy cercana, Ya, por supuesto que sí. Y por lo mismo, llegué a pensar que quizás usted tenía la misma sensación o crítica de que efectivamente este nuevo mundo político de la izquierda, después podemos hablar de la derecha, sí tiene una escala distinta. A ver, pero es que en mira, transparencia. sí. Le pregunto. Yo vengo desde la franja del no, de las luchas de los 80, entonces yo no puedo renegar de esa historia y la coherencia y la convicción que tenemos desde esa historia. Entonces, en ese sentido, no comparto esa forma. Sí, por supuesto, lo que fue pasando después, en el retorno a la democracia, en la instalación, ¿cierto? Ahí, por supuesto, que tenemos críticas que justamente por eso hicieron que yo me alejara de lo que era la concertación. Pero lo que pasa es que usted anda con la chapita de la prueba, Sí, la estoy por mirando supuesto. ahí, y resulta, ¿sabe por qué se lo digo? Porque estas palabras del ministro generan problemas con la coalición gobernante Sí, y son un sobre error, todo sí, por supuesto. con los sectores del socialismo democrático. ¿Por qué? Porque se supone que el ministro es el que tiene que articular los acuerdos. ¿Para qué acuerdo? Para que si gana la apruebo, se produzcan las reformas que se están señalando y, llegado el caso que gana el rechazo, avanzar hacia una nueva propuesta constitucional. Entonces, ¿afecta o no? Por supuesto, por eso vuelvo a decir, creo que no fue afortunado, por cierto que, pero también... Pidieron la renuncia. No, ahí nos parece que exagerar un poco. También yo creo que estamos en un momento muy quisquilloso, pero también tenemos que abrir espacio para las reflexiones más incómodas o para valorar la diversidad de opiniones, ¿no? Yo no hubiera hecho ese comentario, yo no lo hubiera puesto en esos términos, a pesar de que, por supuesto, me siento cercano, soy parte del oficialismo. Por supuesto. ¿Usted diría que tiene que renunciar, como dicen algunos de sus sectores, diputada, el ministro? Evópoli, por ejemplo. Por esas palabras, yo creo... Parece que se le suban cosas, dicen. No, ¿no? lo que Que pasa es que ha sido como una constante en el último tiempo y trata, en este afán de ser un gobierno muy más humano, por decirlo así, se cometen errores y se pide disculpas, se cometen errores, se pide disculpas, se cometen errores, pero eso ya tiene como un límite y la gente ya a esta altura está empezando como a molestarse porque el gobernador tiene que tener ciertos estándares. Y está bien, un error, dos, pero ya 4, 5, ya están siendo como muchos seguidos. Y claramente hay un tema de aprender a gobernar, hay un tema de juventud también. Y hay un tema de no entender que las cosas cuando son nuevas nunca son tan nuevas, todo tiene una base. Tú siempre partes sobre algo, hay una cosa que uno siempre conserva. Y uno lo aprende en la vejez misma, uno va aprendiendo que esa cosa, esa creatividad, esa innovación siempre tiene que ver, pero siempre parte de una base. ¿En el lenguaje, dice usted? No, parte algo siempre de todo, de la experiencia misma, ¿te fijas? Claro. Entonces yo creo que ya llega el minuto y también hubieran respuestas bien brutales. Es que le pregunto en el lenguaje porque usted vivió su propia polémica en la interpelación a la ministra de Salud. Esa ya, oiga, ¿cómo está usted con eso? Porque también tuvo que salir ahí. No, yo no salí. Ya, pero espérese, hagámosla, recapitulemos para... No, pero ya que estamos hablando de esto. Ya, no, que en el punto de vista... Ya no se puede decir, ya no podéis decir... O sea, a ver, ¿qué dijo usted? Dígalo porque no le cuenta, en la interpelación... A la ministra Yarza, a la ministra de Salud. Una mujer muy encantadora, pero que no respondió absolutamente nada. Ya. Yo le digo, estamos hablando del Hospital Psiquiátrico de Salvador. Yo le digo, vamos a hablar de nuestros queridos locos, nuestros enfermos mentales. Listo, nada más. Palabra
que sale en el Código Penal, palabra que se dijo con mucho respeto. Entonces ella dice, no se dice loco, se dice... Discapacitados mentales, No, ¿o no? discapacidad psicosocial. Psicosocial. O sea, ahí la Ya. doctora Cordero le dice, O ministra... neurodiversidad. No, pero claro, le dijo, ¿de dónde sacó usted eso? Le dijo, nosotros somos psiquiatras, los locos, la palabra loco existió toda la vida, pero hoy día tú no puedes hablar, y ella puso un ejemplo, dijo, tampoco puede hablar de un mendigo, no puede hablar de nada, pues tiene que una persona en situación de calle. de calle, que ni siquiera te lleva a mover el corazón. Porque en el fondo ella misma dijo, es como ver un señor como bien vestido caminando en la calle. Entonces Ya, o sea, decía, usted no pidió disculpas por esto. no, porque, a ver, pero es que de verdad que nos estamos volviendo un poco locos, y vuelvo a decir, pero ahora ya no lo puedo decir, nos estamos volviendo discapacitados psicosociales. ¿Ah? No perdamos el tono de la Oiga, frase, diputada, mire, usted no que- perdamos el Sí, contenido, no perdamos Pero diputada, eso. usted ha tenido otras polémicas también por Sí, temas de como todo el lenguaje. mundo, sí. Incluso perdió un puesto de trabajo a propósito de lo Sí, mismo, público. sí, sí. Dicho eso, no sé, al menos Mirna, me imagino que a ti también, cuando estudiamos periodismo nos decían, ojo con crear realidad con el lenguaje. No podemos hablar de pobres, hay que hablar de personas en situación de pobreza porque estigmatiza, genera realidad. Entonces usted al decir loco, Pero le situación pregunto... de pobreza no es situación de calle, que es distinto. No, estoy poniendo un ejemplo más, y simplemente. Lo que le discapacidad quiero- psicosocial. Lo que le quiero decir, Ojalá. no sé si hubiese dicho ese concepto tan técnico, Pero pero, lo es que que le quiero así, decir es pues. que si usted Ya no se cree, presentó le proyecto de pregunto, ley. es una pregunta. Dime. Si usted no cree que al decir loco, aunque sean queridos, está creando. Es que es muy distinto, ¿no? Que yo te puedo decir, no sé, weón de mierda. Son Chuta. cosas distintas. Claro, pero formalmente no puedo usar ni la no, una ¿me ni la entendió, otra. no? No se puede usar. Pero el decir mis queridos locos es muy distinto. Ya estamos exagerando, dice. O sea, a ver, creo que como no tuvieron Espero nada... que lo que dijo recién no me lo haya dicho a mí a nivel personal, porque Pero, ¿cacha? Oye, el contexto, nos conocemos hace tanto, diputada. Oiga, diputada, pero espérese un ratito. Oye, el contexto, Oiga. la expresión, Tipo, el cariño. Pero usted pidió la disculpas, emoción. sí, por en el pasado. Por supuesto Cuando que dijo sí, pues, los- es muy humano, por eso que no los critico, pues. Si yo sé que usted ha tenido que Por asumir... supuesto, yo siempre pido Oiga, y disculpas. cuando dijo lo del sueldo regulé, que no teníamos las redes sociales que tenemos hoy día, pues diputada, menos mal, Todo lo porque contrario, en perdóneme. ese tiempo... No, el Twitter era feroz, pues se fue el No, Twitter. pero ahora peor. Pero, ¿qué año fue cuando dijo usted que tenga un sueldo regular? Primer gobierno de Sebastián 2010, Piñera. Pero ¿no? si no estaban tan fuertes como hoy día, pues, A ver, diputada, pero fue por las redes reconozcamos. sociales. ¿Ah? Fue por las redes No, sí fue. Pero imagínese Porque hoy además día fue, las redes pero espérame un sociales, poco, pues. porque pero además eso fue cortado Claro. y yo tampoco voy a estar diciendo, porque todo el mundo dice esto, fue sacado fuera de contexto, no sé qué. Claro. ¿Sabes qué más? Uno tiene que agachar el moño y yo incluso ahí dije, y si alguien después, porque un periodista le preguntó, mira, y le dije, si alguien se sintió ofendido, no ha sido el sentido. Por supuesto. Porque yo dije, mi querido loco, que además tengo mucha relación, acuérdate que en nuestro distrito tenemos el Peral, o sea, yo trabajo, me Ya, relaciono usted le va a con volver a ellos. decir mis queridos locos. O sea, no lo podré decir nunca más, pero me parece sé que yo le digo a la ciudadanía, no nos perdamos en ciertas cosas, porque como no tuvieron nada que decir de la interpelación, porque no se respondió nada, y habían cosas importantes, había adulteración de documentos que van a irse a Contraloría. Por ese tema. Se quedaron Claro, es que locos. las palabras, usted Sí, sabe. sí. Ya, diputadas, a ambas, muchísimas Yo gracias por quiero, habernos... perdón, Diga. una última palabrita. 30 porque- segundos. 30 segundos, que es muy importante, ya que estamos hablando, es parte de nuestro programa de gobierno, la legalización del cannabis, la regulación integral, vamos a caminar hacia eso, pero hoy día estamos lamentando una noticia que nos tiene consternados a la comunidad canábica. A ver. Ha sido decretada la prisión preventiva de Luis Quintanilla, que es el presidente del primer cultivo colectivo de Chile, que fue allanado el año pasado, dejando sin tratamiento a 320 pacientes. Gravísimo. Él es un líder que ha estado en el Congreso exponiendo en múltiples ocasiones, es un experto en el tema, y hoy día han decretado su prisión preventiva. Esto realmente es ¿Pero un de qué punto se de lo acusa? inflexión, ¿De qué se lo- porque él de- era el presidente de un cultivo colectivo que era de 320 O sea, pacientes. se lo acusa de qué? De tráfico. Tráfico. Cuando aquí están todas las recetas médicas, todo ¿Pero la cantidad respaldado se de todos ajusta los al pacientes. reglamento? A los 320 pacientes que eran cultivo ajusta. colectivo. Por supuesto, correspondía a eso. Entonces, yo quiero decir, Pero eso esto tiene- no puede eso tiene que ver seguir a la justicia. pasando. Por supuesto, pero tenemos una fiscalía que aún se empeña en criminalizar, estigmatizar. Diputada. Vamos a avanzar con nuestro programa de Pero gobierno para terminar ¿Fue un con juez de la esto. República quien...? Sí, pero fiscalía es el que pide la prisión preventiva, Ya. etcétera. Claro. ¿no? Sí. Bueno, diputadas, de verdad, muchísimas gracias. Vamos a estar conversando. Créanme que Ya. van a venir otras polémicas Yo sé. y otras disculpas De todas- también. de Yo todas- feliz de venir con somos Jimena. humanos, somos Somos humanos. del mismo distrito. Somos humanos de así que carne, nosotras de carne y felices. hueso. Muy Positivos y bien. negativos vendrán. Exactamente. de todas maneras. Gracias a ambas.